Verdaderamente el Señor resucitó, aleluya, aleluya. Esa es la certeza que nos llena de esperanza en este tiempo de Pascua, cuyo tercer domingo nos encontramos celebrando. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio, este programa en el que semana a semana hacemos un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa para que lo comprendas a fondo y así cuando vayas a la Santa Misa y escuches la palabra del Señor, resuene verdaderamente en tu interior. El programa de hoy será muy interesante porque vamos a ver a los apóstoles como testigos auténticos de la resurrección. Que no les digan, que no les cuenten, ellos están más que convencidos, aunque trabajo les costó en su momento aceptarlo. Quédate y descubramos juntos qué pasó. Unos billetes de entrada perdidos, un terrible fraude y una inexplicable traición cambiarán la vida de Bruno y Alejandra, enfrentándolos a una situación que parece irremediable. Solo el perdón los puede ayudar a volver a dar sentido a sus vidas. El laberinto del perdón. La obra más reciente de tu servidor, Mauricio Pérez, una novela de suspenso, amor, amistad, traición y fe, un crimen por resolver, heridas por sanar y un profundo rencor que desterrar. El laberinto del perdón. Déjate atrapar por este relato, que se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a superar el rencor y aprender a perdonar. El laberinto del perdón. Disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y ahora también en audiolibro. Descarga el audiolibro del Laberinto del Perdón en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. En este tercer domingo de Pascua nos encontramos a los apóstoles después de la resurrección y teniendo su primer encuentro con Jesús, según vemos en el Evangelio de Lucas. Nos encontramos en el ciclo litúrgico B, en el cual nos enfocamos en la lectura del Evangelio según San Marcos, pero hay ocasiones en las que el Evangelio según San Marcos es corto comparado con otros evangelios, y esta es una de esas ocasiones en que conviene echar mano a los textos de otros evangelistas. Es la razón por la que, siendo el ciclo litúrgico B, en esta ocasión tomamos la lectura del Evangelio según San Lucas. Vamos como siempre a hacer la lectura del Evangelio para después hacer un minucioso análisis bíblico y terminar, como es nuestra costumbre, con un momento de oración. Así que te invito ante todo a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados si se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender la escritura. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Este es el texto que leemos en la Santa Misa en este tercer domingo de Pascua en el ciclo litúrgico B. Vamos a proceder a hacer el análisis bíblico. Primero hay que identificar la perícopa. En esta ocasión el Evangelio nos presenta dos perícopas juntas. Primeramente, la perícopa de la aparición de Jesús a sus apóstoles y también la perícopa de las últimas instrucciones de Jesús a sus apóstoles. El contexto amplio, vamos delimitando este texto, el contexto amplio de estas dos perícopas es la séptima parte del Evangelio
según San Lucas, que se refiere a lo que sucedió después de la resurrección. Ahora, delimitándolo todavía más, el contexto inmediato está formado por la perícopa anterior y la perícopa posterior. La perícopa anterior nos habla acerca del camino de Emaús. Ya sabes, cuando aquellos dos discípulos apesadumbrados abandonan Jerusalén, van de vuelta hacia la vida ordinaria representada por Emaús, un opuesto de la ciudad santa de Jerusalén, donde se lleva a cabo la redención. Jesús se les acerca en el camino. Y bueno, pues tú sabes lo que sucede después, ¿no? Él se les manifiesta, o no se les manifiesta, sino que más bien Él les predica la palabra, les habla de cómo las escrituras, lo que decían las escrituras se tenía que cumplir en Jesús, y después de predicarles la palabra, se sienta con ellos y parte el pan. Y así vemos la primera celebración de la Santa Misa, precisamente predicando la palabra, partiendo el pan, justo el domingo de la resurrección. Cuando Jesús parte el pan, en ese momento se desvanece, porque los discípulos se dan cuenta que es Jesús el que está presente y ya no necesitan verlo con los ojos, porque ellos saben por su fe a partir de ese momento que Jesús está realmente presente en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. Ellos corren de vuelta a donde se encontraban los apóstoles para contarles lo que había sucedido. Ahí comienzan las perícopas que leemos en esta ocasión, y la perícopa posterior a todo esto es la perícopa que nos habla acerca de la ascensión, que en el caso del Evangelio según San Lucas tiene lugar en Jerusalén, a diferencia del caso del Evangelio según San Mateo, donde tiene lugar en Galilea. Eso será tema de otra ocasión, explicarte el porqué de estas diferencias. Los actores que intervienen en estas perícopas son, pues por supuesto, estos dos que habían regresado de Jerusalén, los apóstoles que se encontraban reunidos y Jesús que se les aparece. ¿Dónde se encontraban estos apóstoles reunidos? No sabemos, era el domingo de la resurrección. Fíjate que es muy interesante suponer que se trataba del cenáculo mismo, ¿verdad? Y qué mejor lugar para este tipo de encuentros con el Señor resucitado que el cenáculo. A fin de cuentas, ese cenáculo pues es el lugar donde no solo Jesús habrá de instituir la Eucaristía en la última cena, sino que será el sitio específico donde nacerá la iglesia en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo venga y sople sobre todos ellos que se encuentran ahí rezando en ese mismo cenáculo. Así que es probable que se hayan encontrado en ese cenáculo todos ellos, un punto de reunión que ellos conocían y en el cual estaban escondidos aparte, porque todavía no sabían lo que estaba pasando bien. Lo único que habían visto era que se habían llevado a Jesús, se habían enterado que lo habían crucificado, se habían enterado que estaba muerto, sabían que estaba sepultado en una tumba que había donado José de Arimatea. Era lo que sabían, pero de pronto el domingo comienza a haber noticias de que el sepulcro está vacío. Van Pedro y uno más, según el Evangelio según San Juan, debió ser Juan mismo. Van a verificar qué fue lo que sucedió. Y en estos ires y venires, Jesús se les aparece a uno, se les aparece a otro, se le aparece primero a las mujeres, se le aparece a los que van a Emaús, también se le aparece a Pedro, y bueno, en este caso se le aparece a todos. Vamos a hacer el análisis de estas dos perícopas, yéndonos versículo por versículo, como hacemos siempre aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a ver qué podemos ir extrayendo de todo este texto. Vamos a comenzar. Dice: los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Te acabo de hacer el recuento, por supuesto. Por cierto, que si vas a nuestro sitio semillasparalavida.org, en la tienda en línea puedes descargar el audio o el video, te recomiendo más el video, de una conferencia que se llama El Camino a Emaús. Y precisamente se trata de una conferencia en la que hago un análisis bíblico súper exhaustivo de ese pasaje del Camino a Emaús. Como es una conferencia, pues tengo mucho más tiempo que el tiempo del que disponemos aquí en Pasión por el Evangelio, así que realmente te lo explico con lujo de detalle a niveles que no te imaginas. Y es una de las conferencias, quizás de mis temas bíblicos sea la conferencia más gustada por las personas que han participado de mis presentaciones. En verdad te la recomiendo, la puedes descargar en audio, la puedes descargar en video. Si descargas el audio, descargas al mismo tiempo un par de diagramas que son muy útiles para comprender la explicación. Si descargas el video, pues puedes ver todas las diapositivas que uso cuando doy esa presentación en vivo. Así que como quiera que sea, realmente te lo recomiendo y es un tema muy propicio justamente para esta temporada de Pascua. Bueno, dice entonces aquí, todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció. Entonces, como todavía estaban hablando de esto, eso significa que esta aparición de Jesús tuvo lugar el domingo de resurrección.
ya por la tarde, porque ya a estas alturas se le había aparecido a las mujeres, se le había aparecido a los que iban a Emaús, incluso caminó con ellos, partió el pan con ellos ya al atardecer. Después también se apareció a Pedro, así que esta aparición ya debió suceder pues tarde, el domingo de la resurrección misma. Estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció. Esto es muy importante. Hay que poner atención a todas las palabras porque nos dan detalles muy muy importantes. Jesús se apareció, fíjate que no dice que entró por la puerta, no. Jesús no entró a la casa, que según la tradición era la casa de la familia de Marcos el evangelista, y ni subió la escalera al cuarto superior, que era el cenáculo precisamente, ni llamó a la puerta, no. Jesús se apareció. Es muy importante esto porque el que se aparece es precisamente el Cristo resucitado. El que ya ha resucitado es el que se les aparece. Y fíjate que es un Jesús de carne y hueso el que se les aparece, y aquí este texto se encarga de demostrar una y otra vez que es un Jesús de carne y hueso, pero que tiene ahora la capacidad ya después de la resurrección de aparecerse, lo que significa que puede traspasar las puertas y las ventanas, simplemente aparecer, lo que habla también de que las condiciones de su cuerpo resucitado son diferentes a su cuerpo terreno. Ya es un cuerpo glorioso que puede hacer este tipo de entradas o de apariciones, ¿verdad? Pero insisto, es importante porque esto habla también de esa realidad gloriosa de Jesús después de su resurrección. Dice aquí, cuando Jesús se apareció en medio de ellos. Y otra vez vemos algo que es fundamental. Fundamental, es que te digo, cuando vas palabra por palabra te sorprendes, porque Él se aparece, pero no se aparece enfrente de ellos, no se aparece detrás de ellos como para sorprenderlos todavía más, no. Ni tampoco se aparece a su lado, se aparece en medio. Se aparece en medio de ellos. ¿Y cuál es la importancia de que se aparezca en medio? Que aún después de la resurrección, Cristo sigue siendo el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Entonces, así como Él se encarnó para poner su morada entre nosotros, en medio de nosotros, después de la resurrección, la primera vez que se le aparece no a un individuo o a una pareja de personajes, sino que la primera vez que se aparece ahora sí al grupo, al colegio apostólico, se vuelve a aparecer ¿dónde? En medio. Sigue siendo el Emmanuel, y esto es algo que no podemos soslayar. A pesar de la resurrección, Jesús sigue estando en medio de nosotros, y esa será su realidad. El Jesús en su momento antes de partir hará la promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y ese con ustedes pues implica es estar entre nosotros, en medio de nosotros. Sigue siendo siempre y por los siglos de los siglos el Emmanuel. Y esto es algo hermoso porque nos habla de la cercanía de Dios. Fíjate, ese Dios tan poderoso que su Hijo murió pero ya resucitó, y que aún así Él quiere estar no enfrente, no detrás, no al lado, en medio de nosotros, ahí habitando en medio de nosotros. Y les dijo: la paz esté con ustedes, Shalom Aleichem, el saludo con el que los saludaba desde antes. Entonces lo que quiere Jesús es, desde un principio, hacerles ver que es el mismo Jesús de siempre, es el que ustedes conocían. Los estoy saludando como siempre los saludé. Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes, que la paz esté con ustedes. Además de que, bueno, aunque era el saludo coloquial, no deja de ser bonito en esta ocasión que sea pronunciado esto por el Cristo resucitado. Porque qué mayor paz encuentra el hombre si no es en la certeza de que Cristo resucitó. Y este Cristo resucitado que nos llena de esperanza, nos llena al mismo tiempo de paz. Entonces, cuando es nada más y nada menos que el Cristo resucitado el que dice: la paz sea con ustedes, pues qué mayor razón para no sentir paz en nuestro corazón. Y esto también es una realidad que a nivel espiritual no debemos perder de vista en este tiempo de Pascua. Si tu corazón por alguna razón se encuentra atribulado, recuerda siempre que la palabra, el saludo del Jesús resucitado es ese: que la paz sea contigo, y se pone ahí en medio de nosotros. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu. No es para menos, oye, no es para menos. Ellos pues ya les contaron que resucitó. Pedro ya les dijo: sí, ya lo vi. Pues como quiera que sea, es difícil de creer, no son palabras difíciles de creer. En la realidad humana son palabras difíciles de creer, en su momento más. Ellos estaban todavía muy asustados, muy confundidos, temerosos de que los arrestaran ahora ellos, todo esto. Y de pronto se les aparece. Oye, es que por lo menos eso te causó un sobresalto.
por lo menos te causa un sobresalto. Entonces ellos, lógicamente, que en el momento en que se les aparece, se les agita el corazón al máximo, ¿no? Pues lo ven ahí y dice, atónitos, o sea, sorprendidos, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero además llenos de temor, pues claro que se asustaron cuando se les apareció. Entonces, imagínatelos así agitados, porque así es como estaban. Dice, creían ver un espíritu. Los espíritus, pues son los fantasmas, pero es muy interesante, otra vez, yendo el análisis de palabra por palabra. Ellos pensaban que estaban viendo un espíritu, o sea, que estaban pensando que estaban viendo un fantasma. ¿De dónde vienen los fantasmas? Los fantasmas vienen del mundo de los muertos. Y resulta que este que viene no es un fantasma, no viene del mundo de los muertos, viene del mundo de los vivos. Cristo es el viviente, viene del mundo de los vivos. De ahí que sea importante esta palabra, de que ellos temieron que se tratara de un espíritu, de un fantasma. Otra vez, esos fantasmas en todo caso provienen del mundo de los muertos, pero no, el que se les ha aparecido viene del mundo de los vivos, porque ha resucitado a esa vida eterna. Él que es además pues el Señor y dador de vida, Él que es la vida. Pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Y no te imagines a Jesús amonestándolos por su falta de fe en ese momento. Yo creo que Jesús le debió dar risa. O sea, Jesús ama y Él amaba a sus amigos. Entonces, sin duda que cuando los vio cómo se sobresaltaron, pues seguramente que le dio risa. Jesús es cercano y es de carne y hueso. Entonces, y se aparece de carne y hueso precisamente. Es un Jesús cercano que hasta se va a dejar tocar. Entonces, seguramente que ese momento a Jesús le debió provocar gracia, ver el susto y el sobresalto de todos ellos. Entonces no los amonesta, sino que pues les dice, ¿por qué están turbados? Pero fíjate, la palabra están turbados como iban turbados aquellos que iban a Emaús. Ellos también iban turbados. Les dice, ¿por qué están turbados? Y se les presentan esas dudas. Y les enseña entonces, miren mis manos y mis pies. Se los muestra para enseñarles precisamente las llagas de la crucifixión y que vean, sí soy yo, o sea, no soy alguien que se parece al Jesús que conocieron. Soy el de veras, por eso, miren, tengo las manos, vean los pies, fui atravesado por los clavos, ¿sí? Y entonces, incluso les dice aquí, soy yo mismo. O sea, no soy otro, no soy alguien que se parece, soy yo, soy el de verdad, por eso soy yo mismo. Entonces con esto les asegura, ¿verdad? Les reasegura, sí soy yo mismo. Pero la expresión en griego no deja al mismo tiempo de ser teológicamente muy poderosa, porque en griego, cuando Jesús dice soy yo mismo, vemos en el texto de San Lucas que les dice ego eimi autos, es decir, soy yo mismo. Pero la primera parte, ya te lo he explicado en muchas ocasiones, ego eimi. Este ego eimi, cuando nosotros lo vemos en el Evangelio, equivale precisamente al nombre sagrado de Dios, a ese nombre impronunciable que pues no se puede pronunciar, que incorrectamente se dice en muchos lugares Yahvé, que peor de los peores, en muchos lugares se dice Jehová, eso ni siquiera en un círculo católico cabe, pero esas 4 letras del nombre de Dios que no se pueden pronunciar, la Yod, la G, la Waw, la G, lo que conocemos como el tetragramatón, lo que significa es yo soy precisamente, es decir, yo soy, ustedes son porque los creé, pero yo soy el que es. A mí nadie me creó, yo soy el que soy. Y ese es el nombre de Dios, yo soy. ¿Te acuerdas cuando Moisés ve la primera manifestación de Dios en su vida a través de la zarza ardiente y les dice, ve y saca a todo el pueblo de la opresión del faraón? Y él dice, bueno, ¿y quién les va a decir que me envía? Entonces es cuando él revela su nombre y les dice, diles que te envía, yo soy. Bueno, cuando en el Evangelio vemos esta expresión, ego eimi, ese ego eimi es la forma como Jesús precisamente se atribuye a sí mismo el nombre de Dios. Entonces, teológicamente es una expresión de mucho peso, porque cuando Jesús dice ego eimi autos, soy yo mismo, está diciendo, sí, soy yo el Hijo de Dios, el que está aquí, el que ha resucitado. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Es decir, soy Dios, soy el Hijo de Dios. Importantísimo no perder eso de vista. Tóquenme y vean. Tóquenme y vean. Aquí Jesús quiere que los sentidos de los apóstoles entren en juego como parte de esta experiencia. Jesús quiere que este acontecimiento de aparecerse en medio de ellos sea para ellos una experiencia.
Los encuentros con Dios tienen que ser experiencias, y es por lo que Jesús nos ha dejado los sacramentos, para que aunque no lo veamos con los ojos, sintamos, percibamos esa experiencia de Dios a través de nuestros sentidos. En el bautismo sentimos el agua fresca, no vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero sentimos el agua fresca. En la Eucaristía no vemos a Cristo, pero degustamos la hostia, degustamos el vino consagrado. ¿En qué otro sacramento se te ocurre? En la confesión no vemos a Cristo perdonándonos, pero escuchamos con el oído las palabras de perdón. Cuando en la unción de los enfermos o en la confirmación no vemos al Espíritu Santo que nos unge, pero con el olfato percibimos esa fragancia tan exquisita, tan deliciosa de los santos óleos. Entonces, Dios quiere precisamente que nosotros seamos capaces de percibir su presencia. Los encuentros con Dios, insisto, son experiencias de Dios, y la experiencia máxima de Dios es nada menos que la Santa Misa, precisamente el máximo sacramento de todos, que está diseñado por Dios mismo precisamente para ser una experiencia en la que a través de nuestros sentidos, gestos, palabras, acciones, posturas y silencios percibamos y así tengamos una experiencia de Dios. Entonces, en este caso, Él dice, vean y toquen. Vean y toquen, con la vista y con el tacto. Esto es una experiencia verdadera, pero que aparte tiene un propósito importantísimo que en un momento te explico, porque dice, tóquenme y vean, y aquí explica, un espíritu, un fantasma, no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo, es decir, resucité y soy de carne y hueso, no soy un fantasma, soy un hombre de carne y hueso que ha resucitado, pero además, ego eimi, soy el Hijo de Dios. Profundísima teología en estas palabras. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies, ¿verdad? ¿Y por qué quiere Jesús que lo toquen? Porque quiere que se convenzan. ¿Y por qué Lucas registra todo esto de esta manera? Porque quiere dejarle claro a sus lectores, en efecto Jesús resucitó, y los apóstoles que lo cuentan no cuentan porque alguien se los contó. Los apóstoles fueron testigos, y no solamente fueron testigos oculares que vieron, fueron incluso testigos de una experiencia que vivieron y que incluso fueron capaces de palpar y de tocar con sus propias manos. Que no quede duda, a ellos les consta, y sí que les consta, son testigos en primera persona del acontecimiento de la resurrección. Por eso se enfatiza tanto todo esto, y al final te explico por qué tanto énfasis, además, desde un punto de vista catequético. Era tal alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Fíjate cómo, aún viendo que estaba ahí, de la emoción, de la alegría, no lo podían creer, y así pasa, ¿no? ¿No te ha pasado que de repente tal vez anhelas algo por muchísimo tiempo, y el día que se hace realidad, no sé, recibir un regalo, conocer a una persona, visitar algún lugar, y no lo puedes creer, ¿no? No lo puedes creer. Me acuerdo cosas terrenas, a fin de cuentas, digo, todos somos hombres, ¿verdad? Cuando yo era niño, la primera vez que fuimos a Disneylandia, tenía yo 10 años, y me acuerdo que estábamos en el estacionamiento apenas del parque de diversiones, y yo le decía a mi papá, es que no lo puedo creer, para mí esto es un sueño. No sé si es un sueño, no lo podía yo creer, y me decía mi papá, pellízcate para que te des cuenta que es de verdad. Bueno, pues así les pasaba a ellos, que era tal alegría, tal emoción, que con todo y todo, pues no podían creer lo que estaba pasando, pensaban que era un sueño. Qué curioso que así nos pase a los hombres, que en los momentos de gran emoción no podemos creer lo que está sucediendo. Entonces era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Fíjate cómo primero no veían por la turbación y ahora no ven por la alegría. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Él les va a dejar claro que sí es Él, ya, que se dejen de cosas, y para que crean les dice, ¿tienen algo para comer? ¿Por qué? Pues porque los fantasmas no comen. Entonces Él les iba a demostrar que es de carne y hueso, que era de verdad, sentándose a comer. Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Ya con eso no queda la menor duda. Ya lo vimos, ya lo tocamos, y aparte come pescado asado. Es Él, en efecto, es Él, está resucitado. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en la escritura entera. Cuando se le apareció a aquellos dos que iban a Emaús, fue lo que Él les explicó, lo que decían la ley de Moisés y lo que decían los profetas. En este caso, además, agrega Jesús los salmos, o sea, todo lo que decían, y pues claro, ¿no? Aquellos salmos que hablan precisamente también del siervo sufriente, tan relacionados con la crucifixión, y aquellos salmos donde Jesús echó mano precisamente para pronunciar sus últimas palabras. Entonces,
Jesús aquí le explica a los apóstoles eso precisamente. Todo esto era necesario que se cumpliera. Y nuevamente, desde un punto de vista catequético, esto es importantísimo y se suma al hecho de que los apóstoles fueron testigos de la resurrección, porque cuando se escriben los evangelios, se escriben en gran parte para catequizar a las comunidades de cristianos que se están convirtiendo. Y el mensaje fundamental, de hecho el mensaje original de la catequesis, que se conoce como querigma, era precisamente eso, que Cristo había muerto en una cruz por el perdón de nuestros pecados y que al tercer día había resucitado, y que todo esto daba cumplimiento a las Escrituras, porque esas Escrituras habían sido reveladas por Dios. En esencia, ese fue el primer mensaje de la evangelización, y de hecho los evangelios se comenzaron a escribir de atrás hacia adelante. De lo primero que se escribió fue de la pasión, muerte y resurrección. Ya después, pues es que imagínate, era lo portentoso, además era lo más reciente, entonces predicar sobre eso tan portentoso y tan reciente era lo que los motivó a evangelizar primero. Y ya más adelante las comunidades cristianas comienzan a preguntarse o a reflexionar no solo acerca de este gran acontecimiento de la muerte y resurrección, sino también acerca de las enseñanzas de Jesús. Y entonces ya se empiezan en los evangelios a agregar las partes que hablan de las enseñanzas de Jesús, pero también los hechos de Jesús, y se cuentan entonces sus encuentros con pecadores, los exorcismos, las sanaciones, y ya más a fondo, más allá, más adelante, es que empiezan a preguntarse las comunidades cristianas, bueno, ¿y de dónde vino ese Jesús? ¿Dónde nació? ¿Cuál fue el origen de ese Jesús? Y entonces ya se comienza a reflexionar sobre lo que pasó al principio, y así Mateo pues comienza a hablar de la infancia de Jesús, de su nacimiento desde la perspectiva de José. Lucas lo hará desde la perspectiva de la Virgen María, pero ese es el proceso de redacción de los evangelios, y así es como vemos por qué para Lucas en su evangelio era tan importante dejar clarísimo, en primer lugar, que esto era un evento que sucedió, un evento real del cual hubo testigos, no solamente oculares, sino testigos que además de ver, fueron capaces de tocar. Y además de todo esto le da cumplimiento a las Escrituras, como ese mismo que resucitó se los dijo. ¿Ves? Es la importancia por la que Lucas no quiere dejar ningún detalle suelto aquí. Se les aparece en medio, para que lo ven y lo tocan. Él les muestra, sí soy yo, estoy crucificado, no soy alguien que se parece. Por eso les enseña las llagas. Soy el que crucificaron, pues ya resucité. Y soy yo, ego y mí. Soy yo, el Hijo de Dios. Y soy de carne y hueso. Un fantasma no se puede tocar porque no tiene carne y huesos, yo los tengo, y para que no les quede duda, denme algo de comer. ¿Y qué creen? Que todo esto le da cumplimiento, como yo les había dicho desde antes a ustedes, todo esto le da cumplimiento a la Escritura. Entonces, como ves, todas estas dos perícopas que leemos en la Santa Misa encierran todo ese mensaje importante del Evangelio y le dan garantía a la veracidad del Evangelio al dejarnos claro que esta experiencia de la resurrección pues fue una experiencia de testigos oculares, de testigos presenciales en ese momento, en ese primer domingo de la resurrección. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Es importante esto también. Fíjate cómo ya Jesús les había predicado. Ellos conocían las Escrituras, por supuesto, eran buenos judíos, conocían las Escrituras a fuerza de leerlas en la sinagoga todos los sábados. Y con todo les costó trabajo, y de hecho no entendieron. Cuando vieron la crucifixión, entraron en shock, pensaron que era el fin de la historia. No fueron capaces de captar que esto estaba dando cumplimiento, y por eso tampoco esperaban que en efecto fuera a resucitar. Por eso una vez que resucita no le creen. Ni viéndolo lo creen. Entonces por eso Jesús les abre la inteligencia, es decir, para comprender la Escritura no basta el intelecto personal. Para realmente comprender la Escritura se necesita de la gracia de Dios. Importantísimo esto, para comprender la Escritura se necesita de la gracia de Dios, donde comprender la Escritura no significa hacer este tipo de análisis estructurales y de redacción, y digo, eso cualquier persona especializada en textos, cualquier persona especializada en literatura hebrea lo puede hacer desde un punto de vista intelectual. La importancia está en comprender que este texto que estamos analizando y desmenuzando desde un punto de vista escriturístico es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ese discernimiento de que estas palabras son palabra de Dios solamente se puede hacer con la gracia, y es a lo que se refiere cuando Jesús les abre la inteligencia a los apóstoles para poder comprender las Escrituras, no como textos, no como obras literarias, sino como palabra de Dios.
Y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Y fíjate cómo remata Lucas, ustedes son testigos de todo esto. Fascinante, y ese es el mensaje, precisamente el testimonio que dan es ese. Fuimos testigos de la resurrección, nos consta, lo vimos, lo tocamos, lo vimos comer. Fascinante. Aparte, bueno, el hecho de que coma Jesús es también muy lucano. El Evangelio de Lucas es un evangelio de viajes y es un evangelio de comidas. Es el evangelio que registra más comidas. Si no me equivoco, son 32 o 33 las comidas que aparecen mencionadas en el Evangelio según San Lucas, y esta es precisamente una de ellas. A Lucas le gusta mucho poner a Jesús a la mesa. Incluso después en los Hechos de los Apóstoles Jesús dirá, Lucas dirá, porque Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles, al principio de los Hechos de los Apóstoles, Lucas dirá que Jesús pasó 40 días en Jerusalén, apareciéndose a los apóstoles, predicándoles el reino y sentándose a la mesa con ellos. Y si quieres saber por qué se sentaba a la mesa con ellos, no te pierdas Semillas para la Vida esta semana, porque a lo que se sentaba Jesús a la mesa con ellos en concreto era a comer sal. A comer sal. ¿Quieres saber por qué Jesús comió sal los 40 días después de su resurrección a la mesa con los apóstoles? No te pierdas la emisión de Semillas para la Vida este lunes, porque ahí te lo voy a explicar también con detalle, y es algo fascinante y también es algo hermoso y muy importante para nuestra fe. Este es el análisis pues del texto, y la reflexión pues es clara, ¿verdad? El Señor resucitó, que no nos quede la menor duda, sí que resucitó de carne y hueso, se le puede tocar en medio de nosotros, se aparece y es el Hijo de Dios, sigue cercano a nosotros. Él, aún después de resucitar, va a estar en medio de nosotros, y aún incluso después de ir al cielo va a estar en medio de nosotros, y eso a nosotros siempre nos tiene que llenar de alegría. No es un fantasma, no, es el Jesús verdadero, que desde que nació, desde que se encarnó, lo hizo para quedarse con nosotros, en medio de nosotros, para poner su morada entre nosotros. Siempre será el Emmanuel, y eso a nosotros nos tiene que dar paz, esa paz con la que Él se presenta. Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes. Aquí estoy, en medio de todos ustedes. Pues bien, ¿qué te parece si todo esto que hemos aprendido y que hemos reflexionado lo guardamos ahora en nuestro corazón? Y ahora nosotros nos dirigimos a Dios en este momento de oración, y para ello, como siempre hacemos, te pido que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Eres nuestra alegría, Señor. En la oscuridad nos aportas luz. En las dudas nos ofreces verdades. En la violencia eres paz. Eres nuestra alegría, Señor. Cuando llegue la muerte, serás vida. Cuando llegue el final, serás principio. Cuando se apaguen las luces del mundo, nos encenderás otras eternas en el cielo. Eres nuestra alegría, Señor. Apareces cuando más te necesitamos. Apareces cuando otros amigos nos fallan. Apareces y a veces no te reconocemos. Apareces y con tu pan nos alimentas. Eres nuestra alegría, Señor. Nos defiendes a pesar de nuestros errores. Nos amas a pesar de nuestros olvidos. Resucitas para que un día también nosotros lo hagamos contigo. Eres nuestra alegría, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Infinitas gracias por el favor de tu atención. En verdad que para mí ha sido un placer compartir contigo todo esto tan hermoso. Te deseo que tengas una semana llena de bendiciones. Recuerda que tenemos una cita todos los días a través del programa de radio Semillas para la Vida. Y nos vemos el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca de la palabra del Señor. Apasionate por nuestra fe.